A partir de aquel momento, él quedó transformado. La vida de Pedro vio tantas cosas hermosas. Pedro fue el único que en el momento en que Jesucristo dijo: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Uno de los profetas, uno Elías, otros dicen que tú eres tal. Entonces Pedro miró a Jesús, fue lleno del Espíritu Santo y habló inspirado por el Espíritu Santo y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces Jesús dice: no te lo reveló carne ni sangre, sino el Espíritu de vuestro Padre que está en los cielos. Fue usado por el Señor. Entonces Pedro conocía el poder de Dios, la obra de Dios en el ministerio de Jesús. Él vio cosas tremendas, la multiplicación de los panes primera, la segunda, cómo Dios hizo cosas grandes, poderosas. A Pedro fue el que el Señor le dijo: ve, imagínate que Dios hace una cosa de esas, cosas inusuales. Ve, tenemos que pagar un impuesto, pero Pedro ve y pesca. El primer pez que saque, ábrelo su boca y saca una moneda, y esta moneda el impuesto por mí y por ti. Pedro, ¿qué voy a hacer? Voy a pescar, voy a ver si eso va a funcionar. Y pum, cuando saca el primer pez que sale con la moneda en la boca. Pedro, no, es milagro, es una vida de milagro. Pedro vio cosas asombrosas y tremendas. Ahora, Pedro viendo eso, él conociendo a Jesús que los envió a predicar, él estaba en medio de los 70, que él envió de 12 en 12, y dice que predicaban y se sujetaban a ellos los demonios. Él conocía el poder de Dios. Diga un amén a esto. Solamente personas que conocen el poder de Dios, ellas son aquellas que tienen fe suficiente para decir a una persona una promesa semejante a esta, porque él conocía el poder de Dios en persona. Él conocía a Jesús. Un texto bíblico dice que Jesús es sabiduría de Dios y poder de Dios. No es que Él es sabiduría, lo que quiere decir es que Él es el cumplimiento del plan de Dios para salvar al hombre. O sea, la sabiduría de Dios operó a través de Cristo para salvar a los seres humanos. Entonces llama a Jesús de sabiduría de Dios, pero también del poder de Dios. Entonces Pedro tenía experiencia suficiente con Cristo para decir a aquel hombre: mira, yo conozco uno que te puede dar salud. En su nombre, Pedro había hecho cosas grandiosas y dio testimonio de ello. Cuando una de las partes que dice que él llegó a la puerta la hermosa y el paralítico que estaba ahí fue sanado. Cuando lo cuestionaron, él dijo así: no me miren a mí, no miren a nosotros. La fe que hay en el nombre de Jesús, esto a le dio a perfecta salud. ¿Cuántos dicen amén? Le dio a perfecta salud. Pedro ahora mirando en él, diciendo con convicción, con fe, con determinación, él dijo así: Jesucristo te sana. Jesucristo te puede sanar. Él estaba hablando del ministerio terrenal de Jesús, que fue un ministerio asombroso. Ahora para ellos fue dicho: aquellos que creen en mí, que harán las mismas obras y aún mayores, porque yo voy al Padre. Pedro ahora va a visitar los santos llevando confirmación en la fe y un milagro de Dios. Por donde yo pase, cosas asombrosas van a suceder. ¿Usted lo cree? Diga un amén a esto. A tal punto que dice la Biblia Sagrada, hay un texto en la Biblia que habla de Pedro, dice la Biblia, Hechos capítulo 5, versículo 15. Si usted quiere, abra su Biblia en este texto y usted verá una experiencia hermosa que sucedió con el apóstol Pedro, con Pedro. Mira, Hechos capítulo 5, versículo 15. Dice así: hasta también a las calles fueron a llevar a los enfermos, a poner en camillas y literas, para que viniendo Pedro, al menos la sombra, mira, al menos la sombra sombrease a algunos de ellos y fuese libres de ¿qué? De enfermedades. Al menos, mira, dice aquí, el texto está colocando que era tanta la gracia, la confianza de Pedro, y ellos veían en Pedro un hombre
ungido de Dios, que cuando venía Pedro pasando por las calles, ellos llevaban sus enfermos y colocaban para que su sombra cayera sobre ellos. Y al menos su sombra los tocase, y cuando los tocara, fueran sanados. ¿Fueran qué? Sanados. Tanta la unción que tenía el apóstol Pedro, la gracia que estaba sobre este hombre de Dios. Entonces, con convicción, él habla. Él, confiando en el ministerio, en las palabras de Cristo, ahora le ordena, más bien le da una promesa y le dice: Eneas, Jesús te sana. Eso le provoca algo en el corazón. No es en como los días de hoy, como no había tanta internet, tanta información. Ay, si sana es por eso. Si usted tiene ideas positivas, puede mejorar tu cuerpo. No, aquí es una palabra de Dios, una palabra de fe. Era un milagro de Dios sucediendo, un milagro creativo, engendrando algo que ya no había. Quizás las cosas en sus piernas, en la parte en donde le tocó quedar paralítico para no caminar, estaba seco, ya no había nada de bien. Y ahora Él le da una palabra diciendo: Dios puede mejorar tu salud, puede hacer que camines otra vez. Y esto le injertó fe. Él comenzó a creer, él comenzó a tener fe en Dios, porque Pedro le dio una promesa que predicaba a Jesús. Jesús sanó, pero también él dio autoridad a la iglesia para sanar. Él le dijo así: aquellos que creen en mi palabra, en mi nombre, ellos hablarán nuevas lenguas, ellos tomarán las manos serpiente y no les hará daño, ellos van a poner las manos sobre los enfermos y los enfermos van a sanar. ¿Qué nos mandó a hacer Dios? Ponga la mano sobre los enfermos. Esta es tu tarea. Mi tarea es sanar. ¿Cuántos tienen fe? Digan amén a eso. Dios solamente me dijo a mí: pon mano sobre los enfermos. ¿Tú crees? Yo creo. Entonces ponga la mano. Entonces yo creo que al poner mi mano, mi Dios que está en los cielos, que sana los enfermos, restaurará la salud del que está bajo mi mano. ¿Usted lo cree? Diga un amén a esto. Él lo sanará, Él restaurará su salud, Él transformará lo que estaba muerto, vivirá. Lo que estaba seco, fertilizado, bendecido, levantado. Dios lo levantará. Entonces, por medio de los apóstoles, Cristo hizo milagros gloriosos, milagros asombrosos, pero también a través de la iglesia. Además de eso, el Señor dijo así: cuando alguno esté enfermo entre vosotros, llame a los presbíteros o ancianos de la iglesia para que venga a ungir con aceite y haga la oración de fe. Y cuando haga la oración de fe, el Señor lo levantará, y si hay pecado, le serán perdonados. No dice quizás lo levantará, quizás lo sanará. Quizás Dios hace un milagro, quizás que lo levantará poco a poco. No está diciendo eso. Haga la oración de fe y el Señor lo levantará. ¿Cuántos dicen amén? No hay dudas aquí. El Señor está hablando de una forma poderosa. ¿Y a quién ordenó hacer eso? La iglesia. Primero, yo puedo colocar mi mano sobre los enfermos y ellos sanan. Yo puedo ungir. ¿Sabe qué significa presbítero? En el original, la traducción de presbítero es anciano. Anciano aquí no quiere decir viejo, quiere decir experimentado en la presencia de Dios, en la palabra de Dios, para orar por las personas. Los autorizados a ungir no es cualquiera. ¿No es qué? Son las personas autorizadas. La Biblia dice: busque a los ancianos, a los presbíteros de la iglesia, para que unjan. No es cualquiera, no es un niño. No, es este, es aquel. Dios es soberano, puede usar cualquier cosa, hasta lágrima puede hacerlo. Pero lo que me dice la Biblia Sagrada es el aceite y la oración de fe. Así que la iglesia puede orar y Dios puede transformar, Dios puede hacer cosas milagrosas, y le ordenó a la iglesia. Ahora bien, cuando oramos para colocar las manos, Dios no dijo que eres el pastor, Dios no dice que tiene que ser un presbítero, Dios no dice que tiene que ser un evangelista. Dios dice: aquel que crea en mi nombre echará fuera demonios, pondrá manos sobre los enfermos y ellos ¿qué? Sanarán. ¿Usted tiene fe? Diga un amén a esto.
Ele está hablando de usted, está hablando de mí, aquellos que creemos en la palabra. Usted puede orar, no está el pastor, no pudo llegar. Yo voy a orar y Dios va a hacer milagros asombrosos ahora mismo. Y usted verá el poder de Dios siendo desatado. Diga amén en nombre de Jesús. Ponga en acción tu fe. Hermanos, Pedro ahora le da una promesa. Esas fueron palabras con el propósito de generar fe en Eneas, para levantarlo en nombre del Señor. Segunda cosa que le dio, un mandato. La primera, le entregó una promesa. Cuando le dio fe, que le engendró fe en el corazón, él le entregó un mandato, una palabra, una declaración. Y le dijo a Eneas, levántate y haz tu cama. Dijo, ¿qué, hermano? Levántate y haz tu cama. Nadie va a hacer tu cama. La gente que te trajeron, que te pusieron en esa camilla, que te arreglaron, que te limpiaron los pies, que te lavaron, ellos no van a arreglar tu camilla. Levántate y haz tu camilla, tú solito. Ahora, para eso él necesitaría fuerza, él necesitaría fortaleza, pararse, caminar bien. Fue eso lo que le dijo a Eneas. Lo encontró enfermo, 8 años paralítico, ahora le da una promesa, le engendra fe y ahora a través de la misma de sus palabras le da una orden, un mandato. Te estoy mandando, no estoy pidiendo, te estoy mandando. Cuando queremos ver un milagro no tenemos que pedir, tenemos que mandar. Tengo que mirar si hay alguna cosa que no está funcionando dentro de usted. Un riñón no te está funcionando. Le voy a hablar directamente a tu riñón y voy a decir, en el nombre de Jesús, riñón, ponte bien, comience a funcionar debidamente. Diga un amén a eso. Le voy a hablar directamente, le voy a dar una orden a su cuerpo a que funcione. Si es la sangre, le voy a ordenar a tu sangre, comience a limpiarse, todo azúcar en la sangre comience a salir. Si es lupo, en nombre de Jesús, lupo está destruido en la sangre de esta persona. Si alguna otra cosa está perjudicando, si es presión alta, baja, ahora te vas a regular en el nombre de Jesús. Las arterias se van a limpiar. Arteria, en nombre de Jesús, límpiate ahora. Toda grasa, sal fuera en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo estaba en un lugar en Uruguay predicando y plantando una iglesia y nos visitó una señora judía. Ella es doctora y ella nos visitó y aquella misma semana yo no sabía, iba a hacer una cirugía. Entonces yo orando vi un corazón en una visión, en la oración. Yo vi un corazón y Dios dijo a mí, me dijo, dile ahora esto. No me reveló quién era, qué persona era, solo dijo, dile, suéltalo. Entonces yo comencé a ver y vi un corazón que estaba muy debilitado y comenzó a fortalecerse, y que la grasa que estaba en las arterias comenzaron a derretirse y este corazón comenzó a estar bien. Y Dios me dijo, dile que esta persona en esta semana va a estar haciendo una cirugía. Y yo repetí lo que Dios me decía, en esta semana esta persona va a estar haciendo una cirugía, pero Dios ya está sanando su corazón. Ella miró a un lado, miró al otro y quien va a hacer cirugía en esa semana soy yo. Y ella fue para hacer la cirugía. Y antes le colocaron un catéter para saber cómo estaba. Y cuando colocaron eso para saber cómo estaba, el médico, luego que ella despierta, le dice a ella, no necesitamos hacer cirugía, porque no sé qué te pasó, pero tus arterias y tu corazón está a 0 kilómetros, está perfecto. Ella regresó a la iglesia y vino con un corazón de doctor, de esos que los doctores enseñan, y llevó a la iglesia y dijo, pastor, ¿puedo dar un testimonio? Dijo cómo estaba el corazón de ella. Y luego comentó, aquel día, domingo que yo vine aquí, Dios habló a través del pastor, y aquella semana que iba a hacer la cirugía era yo. Sin embargo, estoy aquí dando testimonio que no fue necesario. Y digo, no fue necesario nada de eso, porque yo estoy completamente sana, bendecida, levantada. Cuando Dios sana de esta forma, cuando liberamos la palabra y ordenamos que suceda lo que Dios dijo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Cuando Dios dijo, y aquella mujer fue sana, Dios le da un mandato a través de Pedro: levántate y haz tu cama. La fe sin obras, ella es muerta. Yo tengo que creer, tengo que hacer algo. A veces, hermanos, nosotros queremos que vaya el predicador
donde estamos y que ore por nosotros para que sanemos. Pero a veces tenemos que tener fe y tomar nuestra humanidad y trasladarla hasta donde está el milagro, donde está Jesús haciendo obras grandiosas, como los hombres de la camilla que tomaron un hombre que era cargado por 4, lo llevaron hasta donde estaba Jesús, le quitaron el techo, colocaron el paralítico. El Señor le dijo: tus pecados te son perdonados, para que sepan que el Señor, el Hijo del Hombre, tiene autoridad en la tierra para perdonar pecado. A ti te digo, paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó, colocó su camilla, era día de reposo, y se fue. La gente murmuró, pero Cristo lo había sanado. Amados, a veces es necesario trasladar nuestra humanidad, nuestro cuerpo, al lugar donde está el milagro. Si alguien quiere sanidad de alguna cosa, ella busca recuperarse y se traslada a un hospital. A veces el médico dice: tiene que estar aquí en terapias intensivas, tiene que estar aquí con suero. A veces tenemos que sacar nuestra vida y colocar en el hospital cristiano, que es el templo, que es la iglesia, donde nosotros venimos para orar, buscar a Dios y pedir al médico, no, al médico de los médicos, que sane nuestras heridas, que sane nuestro corazón, que quite de nosotros todo mal y que nos dé bendición. Dice la Biblia que Él no vino para sanos, Él vino para los enfermos. Pero yo quiero saber, ¿cuántos de nosotros aquí somos completamente perfectos? Nadie. Entonces Él vino para ti, Él vino para mí, Él vino para todos, Él vino para sanar, Él vino para operar. Si hay algo que está fallando, Él puede arreglarlo. Digo amén. Él puede arreglarlo. Aleluya. Pero tenemos que obrar, tenemos que hacer algo. Santiago capítulo 4 versículo 14 dice: la fe sin obras es ¿qué? Es muerta. No podemos hacer nada sin fe. La fe de Eneas ahora pasaría por un examen. ¿Cuál era? Haz tu camilla, levántate, haz tu camilla. Él tenía que levantarse. Quizás alguien cuestionaría, ironizando: ¿cómo puedo? ¿No ves que soy paralítico? Por eso estoy en los días de hoy, por eso estoy en la silla de ruedas. ¿Cómo voy a levantarme? Soy paralítico. Mira en el estado que estoy, no puedo moverme. Mira, no puedo ver. ¿Cómo voy a ver? Y entonces, mis hermanos, alguien será probado cuando se le da una palabra. La prueba para él era: párate, intenta hacerlo, levántate. Si Eneas no ponía de su parte, terminaría su vida en un lecho, en una camilla, terminaría. Si él no se levantara por su cuenta y hacía la Biblia no dice que él hizo, no está escrito aquí que él hizo su camilla, no sabemos, pero quizás él sí lo hizo, lo arregló, tu camilla puso acá y ándale, se fue. Pero la Biblia Sagrada no dice. Pero la sanidad, hermano, es de aquel que cree, de aquel que tiene fe, de aquel que también tiene obras, que son obras por la fe que tiene. Yo no tengo obra para tener fe, sino yo tengo obra porque tengo fe. Amén. Porque tengo fe en Dios. Entonces, hermano, él lo único que tenía que hacer era levantarse de aquel lugar y salir caminando. No sería nada fácil, pero él tenía que hacerlo. Hay cosas que Dios nos pide que no es fácil de hacerlo, pero hay que hacerlo. Pero hay cosas que es fácil de hacerlo. Me acuerdo en la Biblia Sagrada un hombre en que Dios sanó a través de un profeta. Y la Biblia dice que él buscó al profeta, y cuando buscó al profeta había una niña en su casa. Y la niña dijo: yo conozco que en Israel hay un profeta que Dios lo usa y él da palabra y Dios sana. Entonces todos se arreglaron, creyeron en la palabra de aquella niña, y él se dirigió a aquella ciudad. Y cuando llegó el profeta, ni fue a buscarlo, ni apareció, ni dio las caras. Dijo a su joven, a su criado: ve y dile al profeta que ve al río Jordán y se lave, se meta en él 7 veces, y cuando él salga la 7ª vez, él va a estar completamente sano. Y dice la Biblia Sagrada que él murmuró con los que estaban cerca y dijo: ¿cómo puede ser eso? En mi tierra tiene río cristalino. ¿Por qué él no me dijo que regresara y me lavara en aquellos ríos tan bonitos y tan buenos? Y ahora tengo que hacerlo en este río tan feo, en este río cochino, en este río sucio. Entonces sus criados que estaban ahí le dijeron: jefe, vamos a hablarlo así, jefe, si él te pidiera algo difícil, ¿lo harías?
Sí, yo lo haría. Entonces Él te pidió algo fácil. Ve al río, está aquí nada más. Y métete 7 veces y usted verá. Y vamos a ver la mano de Dios. Vamos a ver qué Dios va a hacer. Entonces Él dijo, ok, entonces voy a acceder. Y mete una, y mete dos, y mete. Y la 6ª vez que dice, mira, no me pasó nada. Mira, todavía estoy más cochino. Me duele, hasta me duele. Pero se metió la 7ª vez. Y cuando sale de ahí, su piel estaba como la de un bebé. Porque obedeció palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Apenas tenemos que obedecer. Dios hace milagros en nuestra vida cuando nosotros obedecemos. El milagro fue poderoso en la vida de Eneas, que no podía caminar 8 años. ¿Quién diría? ¿Quién hablaría? ¿Qué doctor lo levantaría? Solamente un milagro de Dios. La Biblia dice que cuando Él le habló, enseguida, ¿cuánto tiempo fue? Enseguida Eneas se puso de pie. Ay, ¿creen que Dios todavía hace milagros? Digo un amén. Dios hace milagros, Dios hace cosas poderosas, grandiosas y quiere seguir haciendo en la vida de cada uno de nosotros hoy. Enseguida la Biblia dice que cuando se le dio la palabra, Él confió. Fue tanto la confianza que Él se levantó. Cosas normales. En la iglesia de Cristo Jesús no tiene que asustar a nadie, no tiene que ser un motivo para que uno se desespere. Ay, yo vi la última cosa del planeta. Si se levanta un paralítico, si un ciego comienza a ver, si una persona es sanada de algún tipo de enfermedad, es motivo para glorificar a Dios y es una señal para que los incrédulos sepan que en medio de nosotros Dios se mueve. Porque el resultado, ¿cuál fue? Versículo 35, y le vieron todos los que habitaban en Lida y Sarón, y a los cuales se convirtieron al Señor. ¿Para qué son los milagros? Para adorar a aquel que oró, para reverenciarlo, para vivir a sus pies. No, para que la gente se convierta a Cristo Jesús, para que la gente sepa que Dios está en medio de nosotros. Los milagros apuntan a un solo nombre: Jesús, Jesús, Jesús. Los milagros dicen que Cristo vive y Cristo reina, que Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Digo un amén. Él sigue operando. Su sanidad, hermano, no fue progresiva. Mira, enseguida se levantó, fue instantánea. Yo estoy cansado de ver algunas cosas. Veo por internet, veo en algunas cruzadas. La persona tenía las piernas así y está caminando así. Se sanó, ahí se le separó un tantito y todavía sigue así. Y él predicó, mira que Cristo sanó. No sanó, hermano. Ele se esforçou um pouquinho para parar-se. Quando Cristo hace el milagro es completo. Ele sana de uma forma completa. Não há que fazer malabarismo, intentar ajudar. Então, a Deus com alguma coisa. Deus quando sana, Deus sana. Quando Ele limpia, Ele limpia. Quando Ele perdona, Ele perdona. Quando Ele nos perdona nossos pecados, Ele perdona todos nossos pecados. Quando Ele sana a enfermidade, Ele sana completo a enfermidade. Amém? Ele não anda com essas coisas de sanar um pedacito e deixar um pedaço da enfermidade. Aí o câncer apareceu outra vez. Quando Ele sana, Ele sana. Quando Ele liberta. Diga um amém a isto. Assim é como Deus hace, como Deus opera. Deus operou em los músculos de aquele homem. Quizás estavam atrofiados, ou a coluna, ou os músculos. E os músculos de las piernas respondieron ante aquella orden de fe. Pero usted tiene que hablarle y decirle la palabra y las cosas comenzarán a cambiar en el nombre de Jesús. No estoy hablando de psicología, de palabra positiva para mejorar. Ay, yo estoy bien. No estoy mal. Y estoy muriendo. Estoy hablando de creer. La fe cambia las cosas. ¿Qué es la fe? Hebreos, el escritor a los hebreos dijo: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera. La fe está segura de lo que espera. Yo espero en Dios un milagro de Dios, el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Está segura de lo que espera. Tiene convicción de lo que no se ve. La gente no ve, pero yo estoy tengo convicción de lo que yo estoy viendo. Yo estoy viendo la mano de Dios operando. Yo estoy viendo la mano de Dios haciendo un milagro. Dígame a esto.
En nombre de Jesús. Nadie ve nada, pero yo estoy viendo, yo tengo convicción en nombre de Jesús. Aquí, ¿qué quiero decir? No importa el tipo de enfermedad. La Biblia dice que no hay nada que sea difícil para Dios. El Señor le habló a Sara. ¿Hay alguna cosa imposible para mí? Todo es posible para Dios. Ahora Dios dice que soy yo y usted, imagen y semejanza de Dios. Ahí Dios dice, como imagen y semejanza mía, si tú crees, nada es imposible para aquel que cree. Si usted cree, tú puedes hacer. Tú tienes un potencial dentro de usted, de ti. ¿Cuál es ese potencial? El Señor dice que si yo creo, todo lo puedo. Todo lo puedo. Y aún coloca la palabra en Cristo Jesús. Todo lo puedo. Todo lo puedo. ¿Usted lo cree? Diga un amén. Yo puedo soportar momentos de tribulación, pero también yo puedo ver milagros poderosos y grandiosos, porque yo creo en Cristo Jesús. Yo creo en su brazo, yo creo en su poder. Yo creo que usted puede salir sano, ministrado, que usted puede salir de aquí con la seguridad que Él tiene tu problema en sus manos y que Él no lo va a soltar usted jamás, que nadie lo va a doblar. ¿Cuánto dicen amén? Que Él va a ayudarte, que Él va a darte sabiduría para solucionar lo que usted no ha podido hasta los días de hoy. Lo que usted no ha podido hacer, Él puede hacer. Hay otra cosa, hermano. Pero no tengo fe. Dios es soberano. Diga conmigo, Dios es soberano. Hay gente que no tiene fe. Había un hombre que estaba en el estanque de Bethesda, ni conocía al Señor. El Señor esperaba el movimiento de las aguas. Cada tiempo en tiempo venía un ángel, movía las aguas según la creencia de ellos. Y el primero que entraba era sano de cualquier enfermedad. Dice la Biblia que en aquel momento el Señor sanó a aquel hombre, que no dice la Biblia Sagrada que él no sabía quién era el que le estaba hablando. ¿Quién era él? No tenía ni fe para ser sanado. Jesús sanó por su poder, por su soberanía, porque Él es soberano, porque Él puede todo. Él sana porque Él quiere. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él quiere sanar. Ahora, Él me dice en su palabra, hay partes en la Biblia que dice que Cristo sanó a uno, sanó a dos. Y en unos lugares no sanó casi nadie porque por la incredulidad de la gente. Pero muchas partes de la Biblia dice, todos los que fueron a ellos fueron sanados. Todos los que se acercaron a ellos fueron sanados, fueron tocados. Entonces, ¿qué quiero decir a usted, hermano? Crea que Dios quiere sanar. ¿A cuántos creen? ¿A cuántos tengan fe? Y si usted trae una persona que no tiene fe, Dios va a tocar. Va a venir usted con fe. Va a volver a casa usted y otro con fe. Va a volver más personas creyendo en el poder de Dios. Que Dios hace cosas poderosas. ¿Usted lo cree? Amén. Yo me acuerdo, yo tenía más o menos como 12 años de edad. Me caí de una cerca. Havia uma tabla abaixo e um clavo oxidado entrou em minhas espaldas. A partir de aquele dia me enfermei. Não sabíamos o que era. Os médicos me desahuciaram e diziam que eu ia morrer. Comecei a adelgazar a tal ponto que minha mamá já estava chorando. Eu mirei a minha mamá e dije, llévame a la igreja cristiana. Yo no era cristiano, no. Me estaban preparando, era para hacer cura. Mi papá, muy católico, él dijo, no es brasileño, es europeo, entonces él ¿cómo se llama? Portugal, y él dijo que su familia quería que él fuera cura, y como él no fue, entonces quería que su hijo fuera. Entonces comencé a prepararme para esto. Y en aquella oportunidad escuché un predicador por la radio. Y en la radio él predicaba y Cristo sana, y Cristo hace milagro, y Cristo opera, y Cristo hace cosas grandiosas. Entonces yo dije, mamá, llévame ahí, porque llévame ahí y rompe esos papeles. Mi mamá me dijo que había roto los papeles para internarme, para saber hacer examen, porque yo ya estaba en las últimas. Ya estaba en estado terminal de la enfermedad. Y mi mamá no me quiso llevar y pidió a una persona dueña de una farmacia cristiana que me llevara, y justo en aquella iglesia yo dije, quiero ir allí. El predicador se llamaba Benedito Martins
Y cuando llegamos ahí, yo veía que oraba por uno, predicó y cosas grandiosas, y uno cayó endemoniado. Yo quedé asustado, y no sabía que era lo que, a primera vez que estaba en un ambiente que la gente se echaba al suelo y pataleaba y cosas así. Entonces yo dije, ¿qué es eso? Y cuando terminó, nadie oró por mí. Y yo tenía fiebre 24 horas, no bajaba a 39 y luego regresaba a 40 y quemando. Me bañaba con agua helada para bajar la fiebre. Y mi mamá llorando en casa. Y yo en aquel momento temblando, era frío, pero estaba quemando de fiebre. No sentía hambre, por eso estaba muy delgado, no sentía nada de hambre en mi estómago. Y de repente la señora que me llevó fue hasta el pastor y dijo así: pastor, aquí está un muchacho que tiene una enfermedad, está desahuciado y necesita oración. Él me llamó adelante, me puso un aceitito acá en la frente, oró, puso la mano en mi cabeza, oró, hizo una pequeña oración sin mucha ceremonia y dijo: ya está hecho, Dios te bendiga. Y yo pensé que me iba a tumbar, levantar, dar vuelta en mi cabeza, me iba a escupir, soplar, como hacen muchos. No hizo nada de eso. Cuando yo di la vuelta y comencé a caminar, el estómago hizo, sentí hambre. Yo no sentía hambre, fui sanado instantáneamente. Cuando yo salí en la puerta de la iglesia, yo ya estaba sudando y pedí para comer. La primera cosa que comí, una manzana. A partir de aquel día, yo dije: cuando yo esté sirviendo al Señor en la iglesia, yo quiero hacer lo que este hombre hace. Yo quiero que Dios me use en milagros, sanidad. Yo quiero predicar el evangelio por donde Dios me mande y me envíe. Señor, cuenta conmigo para hacer esta obra. Y Dios tomó en serio, Dios lo tomó en serio. Y he pasado viviendo, no paseando, por 5 países predicando el evangelio y viendo desatarse el poder de Dios sanador sobre vidas, personas, grandes y pequeños. Y Dios sigue haciendo milagros y sanidades y cosas que mi ojo no han visto. Estoy seguro que lo va a ver. ¿Cuántos dicen amén a eso? En nombre de Jesús, yo quiero invitar a usted a creer en el poder de Dios, a tener fe en Dios. Me acuerdo de una oportunidad que mi esposa y yo oramos por un niño. Una mujer llegó en el campo misionero que estábamos predicando en una ciudad muy pequeña, un municipio pequeño, y llegó un niño que no podía comer. Su mamá estaba desesperada. Los médicos dijeron: no podemos hacer nada por su hijo, solamente intentamos dar la medicina, pero la fiebre no pasa. Y la boca de él estaba llena de materia y burbujas que salían materias de su boca. Y llegó llorando: vengo del hospital y aquí está nuestro hijo. Yo comencé a orar por el hijo, por aquel niño, después de darle una palabra de ánimo. Y cuando oramos, mi esposa y yo, el niño pataleaba. Percibí que era una obra diabólica. Echamos fuera el demonio y el niño paró y las burbujas desaparecieron instantáneamente. Y Dios bendijo. En aquel mismo lugar, a la 1 de la mañana, llegó unos trayendo su hermano, diciendo: mi hermano tiene insomnio, no puede dormir, no puede dormir, queda como un zombie de un lado a otro. ¿Qué hacemos? Trajimos aquí para que usted ore. Y ya estaban llorando, pensando que el hombre iba a morir. Y nosotros hicimos una oración. Yo cerré un ojo y abrí el otro, porque ya sabe, ¿no? Puede ser el demonio y uno tomar un puñetazo así. No. Cerré un ojo y abrí el otro. Percibí que no pasaba mucha cosa, que no caía endemoniado. Entonces yo cerré los dos y comencé a orar. 15 minutos después, yo escuché un ruido. Cuando abrí los ojos, estaba durmiendo parado el Señor. Ya estaba dormido, parado. Entonces oramos, dimos gracias a Dios. Dios lo sanó. ¿Cuánto creen que Cristo sana? Sanó instantáneamente aquel muchacho. Después la mamá viene a decirme a mí: yo quiero que usted ore. Estoy enojado, pastor, porque mi hijo ahora la pasa durmiendo. Quiero que usted ore para que él vuelva al insomnio. Ya no quiere trabajar, vive durmiendo. Ahora Dios sana. ¿Cuánto creen que? Amén. Dios hace cosas grandes y cosas maravillosas que he visto con mis ojos. Dios obrando y Dios operando. Yo quiero invitarle a que usted se ponga de pie ahora en nombre del Señor.